Hola, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Les damos la bienvenida a Enlace UPN, programa que transmitimos por internet a través del canal de televisión de nuestra institución. El día de hoy continuaremos con los programas dedicados a los proyectos que se realizan en el área académica 4, tecnologías de la información y modelos alternativos. En esta ocasión nos acompañan el doctor David Cortés y la maestra Elizabeth Roa, coordinadora del proyecto de investigación y videojuegos y aprendizaje. Bien, pues bienvenidos, me da mucho gusto que estén con nosotros. Antes de comenzar con nuestra conversación, vamos a conocer un poquito sobre nuestros invitados. Elizabeth Roa es comunicóloga y profesora titular C de tiempo completo en la UPN Ajusco. Es autora de publicaciones sobre medios y tecnologías de la información y la comunicación. Entre estas se encuentran el paquete multimedia Educación para los medios y el texto Cerrando la brecha digital en Tlalpan. Creo que está con signos de interrogación. Cerrando la brecha de la digital en Tlalpan, es así como debí pronunciarlo. Sus líneas de investigación son feminismo y comunicación, medios y las TIC en la educación informal. Gracias, maestra, por acompañarnos. Mucho gusto. El profesor David Cortés Arce es doctor en educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Es profesor titular C de tiempo completo en esta misma institución y es además periodista, colaborador de Nexos.com, Milenio Diario y Bitácora del Auditorio Nacional. Cuenta con publicaciones en temas de tecnología, jóvenes y música. Coordinó el libro Tecnologías de la Información y Medios Aplicados a la Educación, Perspectivas de Análisis e Investigación, UPN, fue publicado en 2010. Sus líneas de investigación son la tecnología, jóvenes y música, medios, TICs en la educación informal. Gracias a los dos por estar con nosotros. Vamos a comenzar con nuestra charla. Y como somos unos caballeros, vamos a empezar con la profesora Roa. Claro. Maestra Roa, para iniciar, ¿nos podría comentar cuál es la importancia de investigar las habilidades cognitivas que se desarrollan con el uso de los videojuegos? Sí, normalmente dentro de lo que son medios y tecnologías es importante y ha sido pues en muchas ocasiones por muchísimos otros campos disciplinarios que no se reconoce que se tienen aprendizajes a partir de la constante interacción con los mensajes de los medios. En este caso, al tener los niños y los jóvenes, fundamentalmente también hay muchos adultos, que tienen una interacción constante con los videojuegos, y bueno, estos adultos empezaron desde niños a desarrollar esta interacción con los videojuegos. Lo que queremos es ver qué habilidades, en este caso, desarrollan en el cerebro para cuando se está en una interacción constante con los videojuegos. Eso es lo que queremos ver. Creemos que es importante para poder saber, bueno, qué tanto estos videojuegos sería interesante. No tanto estamos en la línea de tomar los videojuegos que hay a nivel comercial y utilizarlos en la clase, que esa es una parte que al ratito vamos a platicar más al respecto, pero sí cómo poder reconocer que hay o no habilidades cognitivas que se desarrollan con los videojuegos. Esa es la parte que nos parece la más importante de esta investigación. Muy bien. Doctor Cortés, ¿qué investigaciones previas existen sobre esta temática? Bueno, pues la preocupación por los videojuegos ha sido constante, me parece que desde su aparición. O sea, hay mucho que se ha escrito. Básicamente las preguntas que se tratan de contestar es si los videojuegos crean adicción o si los videojuegos incitan a la violencia, ¿no? En lo que nosotros hemos revisado de literatura nos hemos percatado de que a pesar de que hay pros y contras, la verdad es que por lo menos en el terreno que tiene que ver con este asunto de que si crean adicción, o sea, ahí están como en un 50%, o sea, no hay una definición absoluta. Y en lo que tiene que ver si inciden de manera importante en la violencia, pues
tampoco, ¿no? Entonces, digamos que no hay una conclusión. O sea, hay autores que te dicen que sí, que incitan a la violencia, hay otros que te dicen que no. La verdad es que a pesar de que las investigaciones están pues bien fundamentadas, con una muestra adecuada, pues no han llegado a una conclusión definitiva. Ahora, también lo que a nosotros nos gustaría acotar es que nuestra investigación tampoco va en ese camino, ¿no? Creo que lo que nosotros estamos buscando es pues no es la mejor palabra, pero a lo mejor es como una investigación pionera aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, en el sentido de que estamos tratando de ver cómo este tipo de habilidades, este tipo de aprendizajes que se desarrollan en los individuos y cómo inciden a veces más en la como educación informal que ellos tienen que en la educación formal, ¿no? O sea, si bien en años anteriores como que se ha empezado a introducir el uso de videojuegos, algunos creados ex profeso para la educación, otros comerciales en las aulas, o sea, pues todavía creo que ninguno de ellos ha pensado en ver el tipo de aprendizajes que se desarrollan en la educación de manera informal, pues, ¿no? Entonces, yo creo que pues por ahí va la parte de los antecedentes. Bien, entonces podemos decir que hay como un debate no acabado en las posiciones de uno y de otro tipo, pero a ustedes no les interesa tanto ese debate, sino ver lo que realmente podría ser como un recurso para la educación, ¿verdad? Esas habilidades, esas destrezas. Pues sí, es que, digamos, hay como escuelas y de repente se ponen ellas mismas en entredicho, entonces yo creo que es por eso que no se ha podido conciliar o llegar a una verdad definitiva. Y además, bueno, tampoco se trata de llegar a ese tipo de verdad, ¿no? O sea, más bien sino como de arrojar luz sobre ciertos aspectos. Y yo creo que todas estas están encaminadas a esa parte de la educación formal, es decir, cómo introducir los videojuegos en la currícula de las escuelas, ¿no? Pero más bien nosotros estamos tratando de llegar a ver que hay una serie de aprendizajes que los jóvenes, principalmente los jóvenes, pueden tener y que ocupan en su vida cotidiana y que muchas veces no se percatan de cómo llegaron a ese tipo de aprendizajes, ¿no? A lo mejor cuestiones de geografía, a lo mejor cuestiones sobre economía, ¿no? O sea, hay muchos juegos ahora en los que de repente tienen ellos que ver, administrar sus recursos, tienen que conseguir dinero y después introducirlos para mejorar, digamos, el juego donde están desarrollándose. Y conforme lo van desarrollando, pues van creando una serie de mejoras ya sea en su aldea, por ejemplo, o en su robot, y entonces esto pues lo pueden llevar pues los hace como pensar de una manera diferente, ¿no? O sea, antes a lo mejor a nosotros nos daban 10 pesos y entonces decían, pues tú sabes qué haces con estos 10 pesos, ¿sí? Si te los gastas en tu torta en un solo día o los administras para los 5 días de la semana. Bueno, es que antes eran 10 pesos, era mucho, ¿no? No es porque uno sea viejo, sino porque antes... Y entonces, ahora es como diferente, o sea, yo creo que ellos están aprendiendo ese tipo de cosas y son algo que pueden implementar en la vida cotidiana y a veces no se percatan de ese tipo de aprendizajes. Muy bien. Vamos a continuar precisamente contigo, doctor. El proyecto, ya entrando, digamos, en el corazón de la investigación. ¿Cuáles serían los antecedentes que tendrían ustedes como referencia? Bueno, pues nosotros en el cuerpo académico, que es el número 28, comunicación educativa, pues anteriormente desarrollamos una investigación, bueno, más bien ellos, porque yo estaba implicado en otras tareas, una comunicación que tenía que ver con este asunto de los cybercafés en Tlalpan, ¿no? Y que precisamente es por lo que tú mencionabas, de que a lo mejor necesitabas las interrogaciones, porque era esto de cerrar la brecha digital. Entonces, bueno, de ahí yo creo que hay un primer atisbo para lo que podría ser después esta investigación, ¿no? Yo te mencionaba antes que efectivamente, pues así como antecedente, ese sería como el antecedente más directo, porque revisando otro tipo de literatura, pues nosotros no hemos visto que
que haya algún escritor, investigador, ni nacional ni internacional, como que esté dado a este punto. Claro, también es temerario afirmarlo, porque siempre de repente puede surgir uno allí por Timbuktu, que está escondido y que entonces ya lo hizo, ¿no? Pero bueno, de lo que hemos podido explorar, todavía nadie, ¿no? Entonces, pero sí, antecedente directo, pues sería esta primera investigación que mis compañeros de cuerpo llevaron a cabo. Muy bien. Y para que los que nos están siguiendo por la televisión, ¿podrías referirnos acerca de los objetivos de este trabajo de investigación? O sea, para pues, que los conozcan más. Sí, bueno, hay por ejemplo, uno de los primeros que fue con el que empezamos, que es el objetivo general, que era de analizar qué tipo de conocimientos, habilidades y destrezas se generan en el uso de videojuegos. Después empezamos a desarrollar unos más específicos que tienen que ver con esto de especificar ya mucho sobre las habilidades cognitivas y ese tipo de destrezas que se desarrollan, y precisar interacciones comunicativas que se establecen con el uso de videojuegos. Este es como muy importante porque, por ejemplo, nuestra investigación ha tenido como un desarrollo muy orgánico, en el sentido de que nosotros queríamos empezar a hacerla pues en las salas públicas de videojuegos, ¿no? Esto que se conoce como el arcade. Pero de pronto, pues llegamos a pensar que últimamente los chicos hacen mucho videojuego en línea, ¿no? Entonces empiezan a desarrollar unas habilidades comunicativas que son diferentes, porque en ocasiones se tienen que comunicar con personas del extranjero y a lo mejor no dominan el idioma, ¿no? Entonces es cuando decidimos como que entrar o ponerle más peso a alguno de esos objetivos. Después, pues te decía que está este asunto como de la comunicación informal, ¿no? O sea, se ha vuelto muy complejo, digamos, estudiar ahora por este asunto de las nuevas tecnologías, porque las cosas son así como muy líquidas, no las tienes, o sea, no duran tanto como antes, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros estamos enfrentando es un cambio permanente. Y entonces, por eso era así como, bueno, y de repente ya logramos fijar, y entonces nos vamos a abocar a este tipo de objetivos y también llevarlos a esta parte de la educación informal, que se nos hace muy atractivo y muy interesante. Y claro, o sea, tal vez, digo, eso es así un poco temerario decirlo, pero tal vez de allí después podamos desprender algo que tenga que ver ya directamente con la educación formal, ¿no? Pero por el momento, pues digamos, ese sería lo que nosotros queremos trabajar ahora. A mí me gustaría abundar un poco al respecto. Es importante que el público esté consciente de que no aprendemos solo en la escuela, ¿no? O sea, la escuela no es el único espacio donde se aprende. Se aprende fuera de la escuela, a veces mucho más. Pensemos en la cantidad de personas que jamás han ido a la escuela, la cantidad de personas que han sido expulsadas del sistema educativo por distintas razones y que no terminaron la primaria, no terminaron la secundaria, o sea, la deserción escolar, el abandono escolar. Y entonces hay una cantidad de gente que no ha ido a la escuela. Pero eso no quiere decir que no aprenda y que no tenga una función en la vida. Entonces, para nosotros es muy importante, para nosotros y muchos otros teóricos, reconocer que la educación formal que se dé en la escuela es tiene un tiempo y unas formas. Pero hay otra educación que está fuera, que es la educación no formal, que esa se da en distintas instituciones que sí tienen todo un programa educativo, objetivos específicos, pero también está todo lo que implica la educación informal, donde entra la familia, los amigos, los mensajes de los medios y las tecnologías de la información y la comunicación, y esa es la parte donde nosotros nos insertamos. ¿Por qué? Porque la parte de la comunicación se quiere olvidar dentro de lo que es la educación formal. Y no, pero tampoco creemos que solamente llevando los mensajes de los medios y las tecnologías a la escuela sea importante para aprender. Podemos tener y somos conscientes que los mensajes de los medios y las tecnologías no están hechos para educar. O sea, no están hechos para eso. Sin embargo, la exposición constante nos permite retomar, y eso lo va a retomar cada sujeto de manera distinta, de formas que son las que nos interesa ver qué está pasando, cómo se adquieren estas cuestiones de conocimientos o en este caso de habilidades cognitivas que se desarrollan con el uso constante de estos videojuegos, ¿no? Entonces, este marco de la educación informal
es porque se reconoce que aprendemos no solo en la escuela, sino fuera de ella también, más fuera de ella que dentro de ella. Entonces, esa es la importancia de nuestra investigación, el que se reconozca desde la Universidad Pedagógica, desde esta área, que como nos mencionaste, es modelos alternativos. Desde ahí estamos mirando esta investigación, ¿no? Desde ahí la estamos fundamentando y la tratamos de proyectar hacia eso, a encontrar otros modelos, y bueno, que esos modelos alternativos podemos o no llevarlos a la educación formal, pero a lo mejor algunas cosas podemos incorporarlas, probablemente. No, yo creo que con lo que acaba de señalar se complementa, digamos, los objetivos directos que veíamos, según nos lo contaba David, y ahora con los aspectos extraescolares que son importantes de considerar, tenemos ya un panorama más amplio de dónde, hacia dónde mira la investigación, porque puede haber desde la propia tecnología, digamos, una transferencia. Entonces estaríamos hablando de las habilidades y del dominio de ciertos elementos tecnológicos ya a la mano. Eso hace muy interesante su proyecto, muy, muy interesante. Yo creo que también las personas que nos están viendo han de estar pensando de manera semejante. Bien, les agradezco sus comentarios. En breve vamos a continuar. Ahora vamos a tener una breve pausa. Les vamos a proporcionar unas instrucciones para que puedan ingresar al portal de nuestra programación. Regresamos en unos instantes. Muchas gracias. Para acceder a las transmisiones por Internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Estamos de vuelta con nuestros invitados. Maestra Roa, ¿qué modalidades de videojuegos se exploran en esta investigación? Primero, lo que se realizó una primera parte de la investigación fueron los tipo arcades y todos los videojuegos que estuvieran en grandes centros de videojuegos o en videojuegos pequeños también, el de las tienditas de la esquina, ¿no? Nos importaban también. Y ahí se hizo una aplicación de cuestionarios a una población específica y de jóvenes. Y ahora la segunda parte de la investigación es hacer entrevistas a profundidad a videojugadores en línea. Entonces, no estamos tanto viendo la cuestión de qué videojuegos específicamente, sino nos importan las personas, o sea, los videojugadores. Y por tanto, esta parte de ya qué modalidades de videojuego se van a explorar, como decía, una es la que se hace directamente, digamos, presencial, que serían los centros de videojuegos, y la otra es la de los videojugadores en línea. Esas son las dos modalidades fundamentales de la investigación. Bien, ¿y hay algún entendimiento de cuál es el perfil sociocultural de los videojugadores? ¿Lo tienen considerado o es abierto? No, a ver, no puedes, o sea, uno no, en este caso no, como iniciamos como una investigación exploratoria, no podíamos decidir, pues vamos a ir a tal nivel económico o cultural únicamente, sino que quisimos tener un panorama completo de cómo está la cuestión de los videojugadores. No digo en todo el país, porque no tenemos, desde la Universidad Pedagógica, los investigadores no siempre tenemos el apoyo para realizar investigaciones así de ese tamaño, pero sí nos fuimos a distintas áreas del Distrito Federal, del Estado de México, del Estado de Morelos, porque tenemos el apoyo de un programa de servicio social y bueno, tenemos entonces chicos de servicio social que nos apoyan, y si ellos viven o van continuamente a un lugar, dijimos, bueno, pues pueden aplicar ahí también el instrumento de investigación y podemos tener elementos
sin que nos cueste a nosotros, a la universidad, ni a nosotros, ni tampoco a los chicos, ¿no? Porque van a ver a sus familiares, ¿no? Entonces allí aplicaron cuestionarios. Entonces tenemos de Hidalgo, de Morelos, de Oaxaca, Estado de México y Distrito Federal, de distintas zonas. Entonces el perfil sociocultural obviamente es distinto, ¿no? En cada lugar, pero eso es de lo que vamos a dar cuenta precisamente en el informe de investigación. Bueno, una siguiente cuestión que nos resulta de interés en esto que estamos platicando tiene que ver con la forma en que se recopilará la información sobre los hábitos de los sujetos investigados. Es decir, cuáles son los recursos, las formas, se usa ya la tecnología para ir concentrando. Quisiera que nos hiciera saber, ¿no? Claro. Bueno, primero pues se aplicó un cuestionario, ¿no? Y en los centros de videojuegos. Y ahora en la siguiente parte va a ser una entrevista a profundidad. Ahí sí vamos a tener una elección nada más de 30 personas. Sí vamos a tratar de buscar si encontramos, porque vamos a ver, ya en la primera investigación sí vimos que hay un porcentaje mucho menor de mujeres que hombres. Ni modo, ahí la cuestión de género va mucho. Y vamos a tratar de encontrar esta parte de género de manera, que dijéramos, equitativa, pero no lo sabemos porque, bueno, si encuentras en un lugar un 30%, pues no, ¿de dónde las vas a sacar, no? Pero entonces la aplicación del instrumento, en este caso de la entrevista, sí vamos a buscar precisamente a videojugadores en línea, pues que estén videojugando desde hace tiempo, ¿no? Entonces, esto sí ya es una cuestión de búsqueda muy específica, ¿no? La cual no es lo mismo que en la pasada, donde se aplica el cuestionario, pues a quien encuentres en el centro de videojuegos, pero que esa era la intención inicial, tener en esa investigación exploratoria un panorama mucho más amplio, ¿no? De qué está pasando en nuestro país. Porque efectivamente si hay, por ejemplo, una investigación en la UAM muy interesante, pero que se circunscribió únicamente a la zona de Iztapalapa. Entonces, en este caso sí nos fuimos de manera mucho más amplia y ahora lo que vamos a hacer es específicamente videojugadoras en línea. Y obviamente también esa investigación en la UAM no estaba referida a qué pasa con la cuestión del aprendizaje y de habilidades cognitivas. Estaba más relacionada a una cuestión sociocultural que la nuestra, ¿no? Entonces, la nuestra tiene esa diferencia. Una diferencia que no es menor. Que no es menor, es bastante amplia. Sí. Y bueno, aquí hay una cuestión que hace un momento no hubo el tiempo para comentarlo, pero sí es interesante también ver desde la parte educativa cómo el concepto de aprendizaje o el concepto de conocimientos varía, ¿no? Y entonces, o cómo se medía, por ejemplo, la inteligencia. Entonces, antes, y todavía se hace una prueba para ver qué tanto está el coeficiente intelectual de las personas. Sin embargo, llegó Howard Gardner con su famosa teoría de las inteligencias múltiples y dijo, a ver, pues no solamente se puede medir con una prueba el coeficiente intelectual de unas personas, porque además este tipo de prueba únicamente está sobre tales y cuales habilidades, ¿no? Y hay otras habilidades, otras inteligencias que desarrollan los sujetos. Eso amplió la posibilidad de voltear a ver qué otro tipo de cosas puede realizar un sujeto, ¿no? El cerebro no está únicamente para la habilidad de la lengua o de la lógica matemática, sino hay otras habilidades. De ahí que no podamos entender a veces que una persona que no tiene dieces, pero en matemáticas o en español, pero puede tener tal vez 10 o más en música, ¿no? O en educación física. Y entonces, ¿por qué? Pues porque tenemos distintas habilidades. Esto vino a romper una situación importante dentro de la educación. Y en el caso de la educación informal y de estar viendo qué está pasando con los aprendizajes de las personas, también viene a romperse este tipo de cosas, ¿no?
Entonces también entramos en la cuestión de comunicación y educación, y pues ahí entra esta parte de qué aprendemos y cómo aprendemos, ¿no? Por ejemplo, se han hecho estudios en términos de género sobre cómo aprenden los hombres y las mujeres a comportarse en las relaciones de noviazgo, de amistad o de matrimonio, ¿no? Por ejemplo, y a veces hasta de divorcio. Y entonces, bueno, muchas de estas cosas las retoma la gente de las telenovelas, de las películas, ¿no? Grande fue la influencia de todo el cine mexicano de los 40s y 50s para desarrollar ciertos estereotipos de género y en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, nadie puede olvidar al Charro Cantor, ni puede olvidar a Pedro Infante, y el cómo ser hombre y el cómo ser mujer, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas que sí son ciertas y que han sido ya demostradas en múltiples investigaciones, ahora nos toca a nosotros desde la Universidad Pedagógica y desde esta área que está volteando a ver la comunicación, los medios y las tecnologías, nos toca voltear a ver qué es lo que está pasando con estos mensajes de los medios y las tecnologías en niños y jóvenes, ¿no? Ya en los jóvenes actualmente. Pues tiene esto mucho interés, pero ahora regresándonos un poquito, ya hablábamos de que se apoyan en esta investigación con jóvenes que viajan a sus comunidades, pero si tuviéramos que caracterizarlos, ¿quiénes son estos muchachos que participan en la aplicación de los instrumentos de investigación? ¿Están estudiando algún nivel especial, particular, para que puedan participar? ¿Son de alguna de las carreras que ofrece nuestra universidad? ¿Por qué no nos platica un poquito, doctor? Bueno, allí en el cuerpo, nosotros para esta investigación se abre un programa de servicio social. Entonces, prácticamente los alumnos que están colaborando con nosotros son alumnos que están inscritos o que estuvieron inscritos en 7º y 8º semestre en la licenciatura de pedagogía. Al final casi de sí, prácticamente, el último año. Sí, sí, porque es el trabajo que ellos desarrollan nos permite, les permite a ellos obtener su carta de servicio social, y nosotros nos apoyamos fuertemente en ellos para hacer algún tipo de actividades que, pues, o de otra manera no podríamos nosotros llevar a cabo, ¿no? O sea, por cuestiones de tiempo. Entonces, a partir de ahí es como que nosotros diseñamos un cuestionario que fue el que se les aplicó a diferentes usuarios de estos centros de videojuegos, y después ellos nos regresaron la información y nosotros pues ya empezamos a hacer un análisis de la misma. Muy bien. Entonces ya tenemos caracterizado a los que colaboran directamente, que son muchachos con una formación ya a punto de concluir, ¿no? Que tienen ya dominio de ciertas estrategias y procedimientos. Y son los que están estudiando pedagogía y están en el campo de comunicación educativa específicamente, que precisamente vemos toda la parte teórica y que están haciendo tesis que tienen que ver en ocasiones con medios o tecnologías, ¿no? Entonces, sí son específicamente este tipo de alumnos de la UPN, pero que tienen esta preparación. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. En breve continuamos con nuestra charla con nuestros flamantes invitados. Ahora vamos a ver una cápsula sobre los servicios que ofrece el Departamento de Intercambio Académico de nuestra universidad. Continúen con nosotros. El Departamento de Intercambio Académico y Relaciones Internacionales tiene como misión proporcionar a la comunidad de la UPN los elementos necesarios que le permitan su superación académica mediante la aplicación de programas de intercambio, vinculación o movilidad que deriven en el desarrollo profesional de los universitarios. Esto se realiza mediante los convenios de colaboración y la relación de la universidad con instituciones, organismos y gobiernos tanto locales como extranjeros. El Departamento de Intercambio Académico informa a la comunidad sobre los eventos que realizan instituciones de educación superior y organismos nacionales e internacionales. Además, asesora y orienta sobre las ofertas de programas de becas a las que pueden acceder los estudiantes. De esta forma, funge como medio de enlace entre las instituciones otorgantes de becas y el becario.
Planea y organiza el apoyo relacionado con el seguimiento, la evaluación, los aspectos administrativos y de financiamiento. También, a través de la Red de Movilidad Nacional, creada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, se brinda la oportunidad, tanto estudiantes como docentes, de realizar estancias y asistir a cursos en instituciones de educación superior. Gracias a los convenios establecidos con organizaciones nacionales e internacionales, es posible la colaboración académica y la realización de proyectos de investigación con apoyo del CONACYT o de la Organización de Estados Americanos. Para mayor información, visítanos en el nivel azul, cubículo A417 o llama al 5630-9700, extensión 1150. Estamos de vuelta con nuestros invitados. Vamos a retomar la charla. Esta vez vamos a empezar con la maestra Roa. ¿Cuáles son los resultados que se llevan al momento de esta interesantísima investigación? Pues mira, por el momento ya tenemos ya tenemos lo que tiene que ver con la aplicación del primer instrumento de investigación. Ya está en base de datos, ya se están haciendo las gráficas y empezamos a entrar a lo que sería el análisis de estos datos. Y ya estamos elaborando el siguiente instrumento de investigación, todavía no lo aplicamos, pronto, yo creo que en este mes probablemente se pueda realizar la aplicación del segundo instrumento para ya se refiere a las entrevistas a profundidad de los videojugadores en línea. Entonces, hasta el momento vamos ahí respecto a la investigación y bueno, ya después de todo eso, pues vamos a valorar para el siguiente paso, ¿no? Bueno, ya lo que resulta muy interesante para quienes nos están viendo es saber cómo se realizará el análisis de los resultados. Tendríamos dos resultados, ¿verdad? El resultado ampliado y el resultado a profundidad. Ajá. ¿Cuál sería el procedimiento que vamos a seguir? Mira, por ejemplo, en la aplicación del primer instrumento hay algunas preguntas que cuando tú revisas dices, a ver, aquí faltó precisar con el informante algunas cosas porque no quedan claras, ¿no? Como que te quedas a la mitad de cuál sería la importancia, sobre todo en este tema tan específico que sería lo de las habilidades del conocimiento, ¿no? Que son las habilidades cognitivas. Entonces, hay varias preguntas que se quedan así como bueno, ¿y qué sigue? ¿No? Entonces, esa es la parte que estamos trabajando de manera fina a la hora de estar ahorita ya empezando a hacer el análisis de esos datos para poder elaborar de manera más adecuada las preguntas de este segundo instrumento, ¿no? Y que nos vayan llevando, nos acerquen más a conocer qué pasa con esta situación de este tipo de habilidades, qué pasa con las interacciones comunicativas, ¿no? Qué pasa con este perfil de en este caso ya de los videojugadores en línea, ¿no? Y de esa manera podremos tener un análisis mucho más fino, ¿no? De qué está pasando con esto, porque casi siempre los videojugadores en línea son como los que ya van como con más tiempo en el videojuego que los que van a los centros de videojuegos. Van por distracción, etcétera, un rato, obviamente tienen más las consolas en casa, pero ya los videojugadores en línea son los que están mucho más tiempo en esta acción, ¿no? Entonces, allí queremos ver qué es lo que está pasando. Bien, y de lo que resulte en la primera revisión, en el análisis del primer instrumento, se fundará buena parte de la entrevista a profundidad, es así, sí, ¿verdad? Sí, así es. Y habrá también un tiempo para ese análisis detallado y puntual, y supongo que de contraste entre una y otra. Entre una y otra. Sí, otra vía. Bien. Profesor Cortés, ¿cómo se determinarían los conocimientos que se generan con esta actividad? Bueno, como decía la maestra Elizabeth, o
O sea, esta aplicación de cuestionarios básicamente lo que creemos que, bueno, lo que aporta es una buena información en cuestión como cuantitativa, ¿no? ¿Sí? Pero eso no nos permite, pues, de llegar a este punto, ¿no? Como determinar los conocimientos. Es algo que nos hemos roto un poco la cabeza porque ha sido complicado, y entonces por eso decidimos que la mejor manera que podíamos encontrar era recurriendo a esto de las entrevistas en profundidad. Y pues básicamente vamos a tener que confiar en los testimonios de las personas, ¿no?, que nos van a responder, y va a ser complicado hacer la selección de las mismas, ¿no? Una cosa que tal vez sería interesante comentar es que uno de los integrantes del equipo, que es el más joven del cuerpo, es un videojugador muy activo, ¿no? Entonces, sus aportaciones, por lo menos en el término del lenguaje que se utiliza en estos videojuegos, ha sido muy importante, ¿no? Porque pues de pronto nos encontramos que tienen una especificidad muy que si no conoces uno se puede perder inmediatamente. O sea, como si tú como investigador llegas y no tienes un conocimiento del lenguaje que utilizan los chicos, o sea, para entender ciertas cosas de los videojuegos y para expresarse entre ellos, es difícil, ¿no? Entonces, esto que nosotros vamos a hacer, digamos que de alguna manera trataremos de aplicarle a él una entrevista, hacerle una entrevista en profundidad que nos permita a nosotros ver cuáles son las dificultades que vamos a tener, porque al final las entrevistas en profundidad las vamos a hacer nosotros mismos hasta donde hemos planeado, ¿no? Ese es digamos que es como la parte del trabajo fino que no le podemos dejar a los chicos, porque estos tendrán mucho entusiasmo pero carecen de experiencia, ¿no? Y entonces hay instantes en los que pues tienes que estar, no que seas encimoso, pero sí tienes que estar cuestionando muchos detalles para que no se queden allí perdidos, y que entonces cuando llegues y empieces a analizar la información no tengas lo que tú esperabas obtener, ¿no? O sea, o que esté la información incompleta. Digamos que no sabemos si vamos a llegar al resultado que nosotros esperamos, lo cual también es así como interesante ver si efectivamente lo que de repente aprenden los chicos, los jóvenes, o sea, es algo que pueden llevar a cabo en su vida cotidiana o no. Pero también, bueno, algo que no hemos comentado y que es importante, o sea, no estamos buscando tampoco los aprendizajes que en un momento dado sean como los mejores, ¿sabes? O los que estén validados por la sociedad. Porque hemos detectado que hay chicos que aprenden pues a lo mejor a pelear, ¿no? Físicamente a partir de los videojuegos, ¿no? O a lo mejor aprenden otro tipo de cosas, pero pues las aprenden, ¿no? O sea, entonces no es, porque creo que aquí cuando llega el momento de hablar de aprendizaje, todo el mundo está pensando, pues que pues es que estás aprendiendo y son puras cosas buenas, ¿no? Pues también se aprenden cosas malas, ¿no? Digo, que uno no se ufane de ellas, que no es otra cosa, pero de que se aprenden, se aprenden. Y entonces, pues ahora desde niños, los quienes están jugando con sus tablets o con sus iPhones, pues están aprendiendo miles de cosas. O sea, uno cree que están allí nada más sentados y que no saben nada, y cuando empiezas a platicar con ellos o ves lo que están jugando, de repente dices, ¿no? Y esto yo cómo lo juego, no lo entiendo. O sea, es como de pronto meterte a un universo que es muy diferente al que tú estás acostumbrado. Entonces, pues esas cosas son las que vamos a tener en consideración para llegar a este punto pues de determinar los conocimientos, el análisis de los resultados, empezar a prepararlos para presentarlos en un reporte final. Bueno, vamos a hablar de los resultados, pero algo que han estado señalando los dos es que resultan de esta investigación algunos aspectos que quizás no contemplaban inicialmente, detalles como estos que tienen que ver con la amplitud de temas en los que se van metiendo los videojugadores, ¿no? Y que de alguna manera no aparecían contemplados, porque ahora enriquecen su perspectiva, ¿verdad? Bien, esto es de agradecer, porque justo es el interés que tenemos nosotros como escucha de sus investigaciones, ver por dónde hay nuevas posibilidades, ¿verdad? Pero hay una cosa muy importante que aparece en este momento, doctor Cortés.
¿Cuáles serán los productos finales de este trabajo? Habrá un informe, ya nos adelantaba, pero ¿qué otras modalidades? Porque la gente se entera de estos trabajos en los detalles finos, en eso que va a aparecer como producto. Claro. ¿Cuáles serían? ¿Podríamos hablar un poco de eso? Sí, bueno, hay como una doble vertiente en la que se manifiestan los resultados, ¿no? O sea, una primero tiene que estar así como en el ámbito estrictamente académico, que es que lo que nosotros vamos planteando, después desarrollando, y los resultados que encontramos los vamos a presentar en congresos, en seminarios, o sea, nuestra participación, ya sean tanto nacionales como internacionales, ¿no? Porque, bueno, a veces la gente dice que uno nada más anda viajando, ¿no? Pero en realidad es muy importante que uno escuche la voz de los pares, ¿sí? Porque si tú no encuentras retroalimentación, entonces ¿cómo puedes seguir desarrollando investigaciones, ¿no? Digamos, si nosotros nada más nos contentáramos con lo que nos decimos entre nosotros como integrantes del cuerpo académico, pues prácticamente todos sentiríamos que somos como dioses, ¿no? Y en cambio, cuando sales afuera y expones lo que estás trabajando, pues entonces habrá alguien que desde el momento en que lo está mirando desde otra perspectiva te pueda hacer una aportación muy importante. Entonces, esa primera parte se va a ver reflejada en este tipo de encuentros que van a ser estrictamente de corte académico. Después, bueno, el informe final, o sea, no es nada más así como un legado de páginas. Lo que nosotros tenemos pensado es llevar a cabo la escritura de un libro, ¿no? O sea, que esto quede plasmado, que esta investigación quede plasmada en un libro y, bueno, pues un libro que ojalá pues lo podamos llevar a cabo de una manera más amena y ágil, ¿no? Donde no quede así como toda esta parte teórica que es muy necesaria, pero que para los ojos de otros es de pronto muy farragosa. Entonces, aquí sería como, el reto pues sería como traducir a un lenguaje del día a día, ¿sí? Algo que les pudiera servir a los interesados, por ejemplo, a los padres que de pronto están muy preocupados porque ven a sus hijos jugando con esto. Entonces, esos serían los primeros resultados. Después, pues, no sé, al finalizar, a lo mejor probablemente encontramos que por ahí otro filón para seguir explorando, ¿no? Que es lo que pues normalmente sucede. O sea, uno plantea cierta investigación, pero está acotada y en ese momento pues parece que ya se acabó, pero salió algún hilito del cual podemos nosotros jalar para poder desarrollar otro tipo de cosas. Y sin duda que ya se empieza a traducir que hay otros horizontes por donde me imagino que van a seguir caminando. Ahora bien, les pregunto a los dos, los jóvenes son, podríamos decir, si se permitiera el caso, nativos digitales. Pues depende de la edad en la que lo estés ubicando. Yo creo que, o sea, precisar el concepto de juventud últimamente ha sido muy complicado. ¿Verdad? Entonces, para no perdernos, porque eso sería muy simple, nosotros recurrimos tanto al INEGI como a la Ley de Jóvenes del Distrito Federal que marca la juventud en esa etapa comprendida entre los 15 y los 29 años de edad, ¿no? O sea, lo cual a nosotros también nos facilita de algún modo ver en dónde vamos a concentrar nuestro universo. Ahora, pues si tú te fijas, o sea, es muy amplio, ¿no? O sea, pensar en un chico de 15 años frente a uno de 29, o sea, el tipo de experiencias, el contexto de la educación, etcétera, pues es difícil, ¿no? Entonces, pues es no sé, o sea, es algo que de repente se me pierde así como completamente para este asunto, ¿no? O sea, los jóvenes, o sea, es territorio inhóspito, porque además, vuelvo a lo mismo, o sea, todo lo que nosotros investiguemos en este momento, o sea, nuestro gran reto, no nada más de nosotros, sino de la mayoría de los investigadores, es cómo lo aplicamos, porque todo con lo que se está trabajando se está desarrollando de manera muy rápida. O sea, es algo inusitado para nosotros, para todos, yo creo, no nada más para nosotros, ¿no? Entonces, bien, pues vamos a hacer en este momento una breve pausa para conocer las actividades que realiza la Subdirección de Servicios Escolares de nuestra universidad. En un momento estamos de vuelta. No se vayan. Gracias. La Subdirección de Servicios Escolares te acompaña desde tu ingreso hasta la titulación. Ofrece diferentes servicios a todos los alumnos de los niveles de licenciatura, especialización y posgrado. También establece los mecanismos administrativos
para realizar distintos trámites como inscripción y reinscripción, elaboración de constancias de estudios y credenciales, duplicado de tira de materias, historiales académicos, certificados parciales y terminales, duplicados de certificados terminales, fotocopia de documentos originales, carta de pasante, expedición de títulos profesionales, así como la gestión de cambios de unidad, carrera, grupo y materias, bajas temporales o definitivas. También puedes realizar trámites y consultar tu trayectoria académica en la página de internet http://escolares.upn.mx/certificación/RX. Además, todo alumno de licenciatura que no cuente con protección por parte de alguna institución de seguridad social, como ISSSTE, Pemex o IMSS, puede solicitar el seguro facultativo del IMSS. Acércate al Departamento de Apoyos a Estudiantes de la Subdirección de Servicios Escolares para afiliarte al seguro facultativo. Para realizar cualquier trámite, debes hacer el pago correspondiente en la Caja General, entregar en el área de atención el comprobante de pago y mostrar tu credencial de estudiante y tira de materias. Si no tuvieras tu credencial en ese momento, con tu tira de materias y una identificación oficial vigente, puedes hacerlo. La Subdirección de Servicios Escolares se encuentra ubicada en la planta principal del edificio A. El horario de atención en mostrador es de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Regreso con nuestros invitados, es la última parte de nuestra charla y quisiera que con toda libertad ustedes agregaran aspectos que de pronto en nuestro diálogo hayan quedado esas cosas fuera, ¿no? Entonces podríamos empezar contigo. Claro que sí. Bueno, una cuestión importante es que esta cuestión que preguntabas hace un momento sobre los nativos digitales, efectivamente toda la parte teórica, conceptual, habla de que si los nativos digitales son aquellas personas, obviamente muy jóvenes, que nacieron ya con las tecnologías de la información y la comunicación y que desde chiquitos pues están interactuando con ellas. Y los que no somos nativos digitales nos llaman migrantes digitales por la edad y porque no nacimos con esto, porque nacimos con la radio, con la televisión, con el cine. Sin embargo, esta cuestión teórica, híjole, pues las cosas teóricas son para voltear a verlas en la realidad, y en la realidad las cosas son distintas. No va a ser lo mismo una persona de ahorita, 29 años, en Europa o en Estados Unidos, que una persona de 29 años en nuestro país. ¿Por qué? O una persona de 15 años en nuestro país. ¿Por qué? Porque va a depender de qué nivel socioeconómico sea y dónde viva, porque a lo mejor puede tener un buen nivel socioeconómico que le permita comprar esas tecnologías. Pero si no se tiene la red para adquirirlas, para entrar a internet, etcétera, pues aunque la familia tenga, no lo va a tener porque no tiene acceso. Hay zonas donde no hay efectivamente red, ¿no?, de internet. Y hay otras gentes que por la cuestión económica tampoco pueden. O sea, unos aunque tengan dinero pueden no acceder, y otros porque no tienen dinero aunque haya toda la infraestructura. Entonces esto de nativos digitales y inmigrantes digitales no es siempre lo usual, ¿no? Y para muestra un botón, acaba de terminar una alumna una tesis de licenciatura, hace la investigación en una escuela particular, primaria en el Estado de México, y resulta que las maestras que entrevista de esa escuela, las más jóvenes, de menos de 30 años, no les importan las tecnologías, no las saben usar y no las utilizan en la escuela, como dice los planes y programas de estudio, ¿no?, de educación primaria. Sin embargo, la maestra mayor, que tiene 45 años, a ella sí le interesan, sí busca capacitarse en eso y sí las utiliza constantemente. Entonces, en el desempeño docente que tiene. Entonces, aquí rompió totalmente con lo que dice la teoría
de que si los nativos digitales que tienen menos de 30 años van a utilizar mucho las tecnologías y los mayores no. Aquí resultó todo lo contrario. La maestra mayor es la que más le importan, le interesan y las utiliza y las otras no. Entonces, esas son las cosas que precisamente la parte teórica está ahí. Pero la investigación, esa es la obligación que tiene, ir a ver qué está pasando en una realidad específica y ver si es o no es, ¿no? Entonces, esa es una parte interesante que tenemos que ver precisamente a la hora de dar el informe de la investigación y precisamente ir con los ojos muy abiertos, la mente muy abierta y no casarte con lo que dicen los teóricos, ¿no? Eso es bien importante cuando uno está desarrollando una investigación o cuando se está planteando cualquier cosa en términos de educación, de investigación y de la vida, ¿no? No puedes ir por la vida con ciertas marcas que te van a limitar. Esa es una parte importante, ¿no? Otra parte que a mí me parece muy interesante es que nosotros estamos trabajando desde hace muchísimos años en esta universidad, que además fue la pionera en trabajar lo que era educación para los medios como una política pues educativa importante dentro de la universidad y que se creó todo un paquete multimedia con este tema dedicado a las maestras en servicio y que precisamente pudieran las maestras no solamente ver qué está pasando con los mensajes de los medios y cómo llevarlos a la escuela, pero no tanto es llevarlos, a ver, vamos a ver aquí la telenovela nada más. No es eso, sino esos mensajes, esos contenidos, ¿cómo puedo yo revertirlos? Porque efectivamente no están dados para educar. Pero entonces, ¿cómo yo puedo allí crear una separación entre la parte razonable de mi cerebro y la emoción y la atracción que causan los mensajes de los medios? Entonces, esa es una parte importante de crear receptores críticos. Entonces, ¿cómo llevo esos mensajes para efectivamente realizar críticas sobre los mensajes? Entonces, esa es una parte importante que tendríamos que estar haciendo también con los mensajes que hay en los videojuegos, porque efectivamente hay videojuegos terribles, o sea, terribles en términos de lo que podríamos llamar adecuado para la sociedad, ¿no? Pero que además existe en la sociedad. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando del narcotráfico, estoy hablando de la trata de blancas, estoy hablando de la prostitución. Estos temas aparecen. Claro. Hay temas este tipo de temas que aparecen en algunos videojuegos. Y los padres, pues, ni saben, o simplemente le dan el dinero a los chavos, o los chavos consiguen el dinero y van a los centros de videojuegos, o lo consiguen con los amigos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todos esos contenidos, o sea, lo escandaloso no es que estén en los medios y en las tecnologías, lo escandaloso es que existan en la sociedad, ¿no? Eso es lo que es grave, que lo retomen los medios y las tecnologías para el uso que quieran darle, pues es una parte, pero que esa parte, bueno, obviamente llega a los niños y a los jóvenes, entonces, bueno, ¿ahí qué tenemos que hacer? Pues desde la parte educativa, ¿no? Desde la gente consciente y razonable, no los puedes alejar de eso, pero sí puedes ir creando posibilidades de que ellos entren a razonar lo que están viendo, ¿no? Y a ir desarrollando distintos niveles de criticidad al respecto, ¿no? Entonces, esa parte es una parte importante que hay que voltear a ver, ¿no? Y no nada más quedarte de que, bueno, pues sí, todos los videojuegos son muy buenos y sí, crean cosas positivas, pero como decía David, pues hay muchas cosas que no quisiéramos que aprendieran, pero que también muchas cosas se las enseñamos desde la casa. ¿Cuántas veces hay un pleito en la casa y no somos ni siquiera los padres como para llevar bien a bien un programa, una situación de, a ver, vamos a platicar, no entramos en el pleito y a lo mejor hasta en la injuria y demás, ¿no? Entonces, bueno, pero después tiene que haber un proceso de reflexión y un proceso de que, a ver, esto estuvo bien, esto estuvo mal y vamos a tratar de llevarnos de otra manera, ¿no? Entonces, pero los seres humanos somos así. Entonces, no lo más duro es lo que está ahí, lo más duro es lo que está en la sociedad, ¿no? Y finalmente, los medios y las tecnologías no hacen más que representar lo que hay en la realidad, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí un ofrecimiento de lectura muy crítica, muy
creativa por lo demás, que mira por un lado la teoría como una referencia nada más, porque la realidad siempre se la salta, ¿no? Y por otro lado, no solo se está pensando en las habilidades que se transfieren en el uso de estos videojuegos, sino también una estrategia que de ahí podría resultar que tiene que ver con la lectura crítica de los propios contenidos de los videojuegos. Esto, para mí, creo que resulta muy interesante, entendiéndonos ya como en una comunidad entre los que nos están viendo y nosotros mismos que estamos platicando. Profesor Cortés, ¿qué pudiéramos agregar en esta última parte de nuestro programa? Pues es que el tema siempre es muy complejo, ¿no? Porque ahorita o sea, si yo me pusiera en la experiencia de un videojugador, pues claro que, bueno, yo sé que me van a colgar, pero yo creo que pues, sí me gustaría andar matando gente. O sea, si puedo matar gente en un videojuego y no voy a tener consecuencias, pues yo creo que me voy a divertir mucho, ¿no? Si puedo andar corriendo en un carro a alta velocidad y de repente burlar a la policía y hacer ese tipo de cosas, pues también es bastante atractivo, ¿no? Y a veces yo creo que el problema es que nosotros creemos que los jóvenes están entendiendo que eso es factible en la vida real, ¿no? Pero a veces las lecturas que están haciendo de los videojuegos es muy diferente, ¿no? Yo no dudo que haya algunos que de repente sí tengan algún tipo de confusión en ciertos momentos, ¿no? Pero creo que la mayoría tienden creo que eso es algo que les llama mucho, que les atrae, que allí pueden hacer todo ese tipo de cosas que en la vida cotidiana no pueden hacer, ¿no? Ahora, pues yo digo, esto es algo que, esto de que pues está allí en la sociedad y lo llevan a los videojuegos, o sea, también es muy complejo, pues todos los problemas que están en la sociedad pues aparecen primero en los medios, ¿no? Y después se van magnificando por allí y luego se les va, se convierten en asuntos que ellos mismos explotan de manera espectacular, ¿no? Digamos que el asunto no es nada más los videojuegos, porque tampoco los podemos ver aislados, sino, o sea, es toda una economía, una geografía mediática que existe, donde de pronto lo que estás tú viendo a través de televisión o escuchando en radio, viendo por cine, pues te está hablando de una realidad que muchas veces, o sea, es terrible, pero que estos se encargan así como de volver como espectacular, en el sentido de como si fuera una película y estarlo pasando constantemente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que muchas veces se están inmunizando a los propios espectadores, bueno, telespectadores, radioescuchas, frente a la violencia, ¿no? Haciéndolos menos contemplativos o menos compasivos, ¿no? Y solamente cuando uno llega y enfrenta ese tipo de cosas, entonces es cuando te salta la realidad encima, ¿no? Y yo creo que también los videojuegos deben de leerse en ese contexto, ¿no? Porque es algo que a lo mejor no hemos mencionado, pero que es importante destacar, o sea, que forman parte de un contexto en el que nosotros también estamos trabajando, ¿no? Que es esta realidad que continuamente vivimos y que también está por revistas, radio, televisión, etcétera. Muy bien, pues el tiempo se nos ha terminado. Bien, nos resta solamente agradecer a nuestros invitados el habernos acompañado en esta ocasión. También les agradecemos a ustedes por su interés en esta emisión y les recordamos que pueden vernos en la página de internet http://radioytv.upn.mx. Además, recibimos y estamos recibiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Yo soy Saúl Velasco Cruz. Hasta pronto. Gracias. Buen día.